Don César, pues nuestra primera pregunta sería esto. Es verdad que el pueblo venezolano le recibió con las puertas abiertas, con los brazos así cantando a los peruanos cuando emigraron en los años 70, 80 y 90? Pues bueno, buenas tardes. Eso es completamente falso. Falso. ¿Por qué es falso, don César? Muy sencillamente, en esa época, cuando se emigró a Perú, cuando mi familia y yo emigramos a Perú, primeramente había que saldar un obstáculo muy grande, que era tener la visa para poder ingresar a Venezuela. En Venezuela pedían visa, y el que no la tuviese no podía entrar a Venezuela. Y el que entraba quedaba indocumentado. Entraba como indocumentado, había que entrar por trochas, había que pagarle a los guardias para que te dejaran pasar. O sea, era muy difícil la entrada. Y claro, para la época nosotros no lo pudimos hacer tampoco sin visa. Con visa entramos indocumentados y fuimos objeto pues de muchas injusticias, vejaciones, persecuciones por parte de las autoridades venezolanas para esa época. ¿Cuántos años tenía don César? Bueno, yo le había dicho que tenía 12 Bueno, años. sí, prácticamente yo cuando emigramos, yo prácticamente, bueno, mis hermanas y yo, mi familia, yo éramos unos niños. Yo tendría 12 años cuando emigramos, al final en el 79, comenzando el 80. En esa época, pues, debido a la hambruna que había en Perú, debido al terrorismo, exactamente, sí, para esa época, pues entonces mi familia decidió emigrar a buscar nuevos horizontes. Una pregunta. Tenían 12 años, es decir, que pudieron entrar en el nivel educativo, ustedes, a pesar de entrar como indocumentados, ¿lograron estudiar? No se podía, porque, claro, te pedían un mínimo de documentos. Tuvimos que pasar y esperar años después de como les digo, pues, de persecuciones, de tantas cosas que sucedieron en ese transcurso de tiempo, de andarse escondiendo siempre porque no tenías ningún documento. Estabas a lo que se llamaba INDUC, que era indocumentado. No podías tener asistencia social, no podías ir por un hospital. Eran cosas que de verdad daba terror, pues, ¿no? Ver a un policía en la calle, porque si te llegaba a pedir un documento, inmediatamente te detenían y te deportaban del país. Eso de que nos recibieron con los brazos abiertos, no sé de dónde lo sacaron. Entonces, escuchándole detenidamente, ¿sí? Entonces es un abismo total de la diferencia del recibimiento de un peruano y el recibimiento de Venezuela en esos años. ¿Sí? O sea, es una diferencia abismal. Entonces, mis estimados cambusinos, mis estimados papachongos, mamachongas, entonces no es cierto ese que los venezolanos le recibieron con los brazos abiertos a los peruanos. No, de lo que nos está contando nuestro hermano César es que era muy difícil ingresar en esos tiempos a Venezuela, cosa que es muy diferente ahora. ¿Sí? Ahora, y Jocelyn, ella es testiga que acá hay más facilidades para los venezolanos en el Perú. ¿Cierto, Jocelyn? Por supuesto. Por ejemplo, en mi caso, que traje a mi hijo a estudiar acá, con una facilidad enorme, estén o no estén apostillados los papeles, aceptan a los chicos o le hablan, tanto en la parte pública como privada, es facilísimo. Niños que actualmente llegan al Perú y no estudien, es porque realmente, porque aquí se dan todas las facilidades. Por otro lado, aquí la gente llega con cédula venezolana. También se le han abierto las puertas por ese lado. Y no le persigue la policía, no hay persecución de migraciones a ningún venezolano. Por ningún lado. Siempre y cuando el venezolano se porta mal, recién es denunciado, levantado su acta, y esa acta se va a migraciones para que le puedan deportar a este mal venezolano. Pero sin duda, en todo el mundo hay personas malas y buenas. Eso sí es verdad. Eso es cierto, ¿verdad? Entonces síganos contando, ¿no? Bueno, con respecto a eso que ustedes dicen del trabajo en sí, tocando ese punto en Venezuela, cuando pudimos, porque en algún momento pudimos conseguir un trabajo, sufrimos como una especie de bullying, ¿no? Con los compañeros de trabajo venezolanos, porque era como que estábamos yendo a quitarles el trabajo, a
ciertas cosas. Y ellos lo denunciaban a las autoridades. Para esa época llegaban patrullas, íbamos a los sitios de trabajo, a las zonas industriales, y a nosotros, te lo digo porque propiamente lo viví con mi papá o mi mamá, nos tocó brincar las paredes, o sea, escapando, porque de las autoridades, porque si nos llegaban a encontrar dentro y nos pedían documentos y no lo teníamos, nos iban a deportar. ¿Y qué decían? Le decían palabras suezas. Claro, de todo. Les maltrataban físicamente. Como cualquier delincuente, claro. Mm. Te tomaban preso, te metían preso y de ahí pues te ponían como cualquier delincuente en preso y después los deportaban, muy sencillamente. Vamos aclarando que en este caso la familia de nuestro amigo César, sí, ellos sí entraron ilegalmente a Venezuela, ¿cierto? Cierto. Lo que ingresaron legalmente a Venezuela, pues eran personas que de alguna otra manera sustentaban un buen ingreso de dinero, porque sí le pedía migraciones a los peruanos que tengan un ingreso para que puedan ingresar a Venezuela. Entonces, lo que tenían esa potestad de dinero, ellos podían entrar legalmente a Venezuela y ellos no tenían problema. Prácticamente se compraba la visa para esa época.